Pues buenos días todavía, hermano, que el Señor les bendiga. Pues ya estuvimos con tiempo estuvimos poniendo en la página de la joya el tema que se va a impartir el día de hoy. Y la verdad es un tema muy importante, como todos, pero este es muy importante, sobre todo por entender el significado de este título que recibe nuestro Señor Jesucristo. Fíjate. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, pues bueno, ya vamos directamente a la palabra del Señor, hermanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, en el versículo 9. Amén. Romanos, capítulo 10, versículo 9, un pasaje ya conocido por todos nosotros, hermanos. Y dice así, hermanos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este pasaje, hermanos, vamos a seguir, hermanos, con esta serie de Cristología. Y hoy el tema, hermanos, es Jesús el Señor. La verdad, hermanos, al estar estudiando este título del Señor, me llevé, no puedo llamarle sorpresa, pero sí como el Señor puso un entendimiento en mí respecto a esta palabra, que hoy yo sé que tú vas a salir, hermano, también comprendiendo bien este título que recibe el Señor. Y que tal vez por mucho tiempo hemos estado ignorando este título, hermanos, de verdad. Entonces, quiero leerlo en la Reina Valera 1909 porque ahí viene un poco más claro. ¿Sí? Y en la 1909 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes, hermano? Una de las cosas que yo creo que te vas a dar cuenta, o te has dado ya cuenta cuando estás leyendo la palabra del Señor, que siempre que aparece el nombre de Jesús, siempre, hermano, es muy común encontrar el título de Señor a un costado. Señor Jesús, Jesús es el Señor. Es muy común encontrarlo en la palabra, pero no creas que este título está escrito ahí simplemente como un adorno bonito. Es lo primero que quiero que entiendas. O sea, cuando dice Jesús y dice Señor, tiene un objetivo. Cuando dice Cristo el Señor, Jesús el Señor o el Señor Jesús, hermanos, tiene algo más profundo de lo que tú te imaginas. No es un título que se escucha bonito y romántico. Jesús, Señor. No, hermanos. Tiene una profundidad que hoy vamos a darnos cuenta qué es lo que significa esto de verdad. Es muy común encontrarlo, hermanos, pero como te digo, no es un título que adorna a Jesús, el Señor. No. Entonces vamos a ver por qué esto implica algo más profundo. Y vamos a comenzar primero, hermanos, con la definición de la palabra Señor. Es importante definirla. Esta proviene del griego, hermanos, que se pronuncia Kyrios. Kyrios en griego es Señor. Pero ahí te va lo que significa, hermanos. Esto nada más es el comienzo. Significa, Kyrios o Señor significa el que te gobierna. Primero. El que tiene dominio sobre ti. También significa supremacía. También significa que es amo. También que es soberano, al cual se le debe obediencia sin objeción. Esto es Señor. Entonces, cada vez que usted ora, cuando le dice Señor, eso es lo que usted está declarando en su vida, hermano. Esto es lo que está declarando en su vida. Por eso le decía que el concepto de Señor, hoy la iglesia va a salir entendiendo esta definición y de ahí dependerá cómo viva su vida ahora en Cristo, de verdad. Amén. El texto dice que si tú confiesas a Jesús, vamos también a ver el concepto de Jesús. Cuando aparece la palabra Jesús, su concepto ¿cuál es? Salvador. Salvador. Pero cuando aparece como tu Señor, su concepto es
el que te gobierna, el que tiene dominio sobre ti. Entonces el pasaje dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero dice algo al principio, que si confesares que Jesús es el Señor, es el Señor. Entonces, en pocas palabras, hermano, para que Jesús, de verdad, hice una teología de muchos días, Dios lo sabe, estar buscando, pero para que tú seas salvo, hermanos, Jesús necesita ser tu Señor. En serio, hermanos. Hay muchos que piensan que nada más con que Jesús me salvó, pero olvidan su señorío. Pero de verdad, hermanos, si tú confiesas que Jesús es el Señor, en pocas palabras, si tú estás diciendo que Jesús es el que gobierna tu vida, que Jesús, que tú vas a someter tu vida a Jesús, porque le estás llamando Señor. Entonces, a resumidas cuentas, hermano, si Cristo no es tu Señor, entonces olvídate de que también es tu Salvador. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando, hermanos, el tema. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Jesús, hermano, deja muy en claro el concepto de Señor. Y esto, hermanos, lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Dice el Señor Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Ahí, hermanos, vamos a ver el concepto que Jesús nos está dejando de por qué le llamamos Señor. ¿Por qué me llamas? La verdad, hermanos, es que el asunto es que a la mayoría de los cristianos, de verdad, han entendido con precisión el concepto de Jesús o Salvador. Y eso está bien, que Jesús es el Salvador. El problema es que también la mayoría de los cristianos no han entendido el concepto de Señor, que es el que te gobierna. Lo voy a escuchar mucho esto, hermano, porque quiero que se vaya muy en su corazón y en su mente. El que te gobierna y que además tiene el entero dominio sobre ti. Hermanos, es muy fácil, de verdad que es muy fácil tener un Salvador en nuestra oración. Es muy fácil, hermano, tener a un Salvador en nuestra oración. Por ejemplo, cuando estamos orando es muy común, hermanos, decir: Señor, sálvame. Cuando estamos nosotros, hermanos, en una situación muy difícil en nuestra vida, una prueba muy dura, es muy fácil orar y decir, Señor, ayúdame, sálvame, en pocas palabras, sálvame de esta situación que estoy pasando. Es muy fácil, hermano, repetir esto. También, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, hermanos, decimos: Señor, ayúdame, en pocas palabras, sálvame, sálvame de esta enfermedad. También, hermanos, cuando tenemos algún problema en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, es muy fácil decir: Señor, Jesús, sálvame, líbrame de esta situación que estoy pasando. Es muy fácil, hermano, orar de esta manera. Pero el problema, hermanos, es cuando nosotros estamos hablando y en nuestra oración mencionamos la palabra Señor. Es muy completamente diferente, hermanos. Cuando mencionamos el título de Señor o Kyrios, muchas veces lo pasamos por alto, hermano. Señor Jesús, te pido esto otro. Ayúdame, líbrame, guárdame. Lo ponemos más enfocado en la palabra Salvador, porque le estamos diciendo: sálvame, ayúdame. Pero mencionamos la palabra Señor, a veces, hermano, lo pasamos por alto porque tal vez no hemos entendido el significado de Señor. Hermanos, déjame decirte algo.
Nuestro Señor Jesús no solo quiere salvarte de una situación difícil que enfrentas a diario, hermano, de verdad que no solamente eso. También, y escucha bien lo que te voy a decir, también quiere, hermanos, gobernar tu vida y tener dominio absoluto sobre ti. Eso también quiere. Ya ve, no estoy equivocado. No escuché ningún solo amén. ¿Sí ve cómo tengo razón? Escuchamos la palabra Señor y que Él también te quiere gobernar y Él también quiere tener dominio absoluto sobre ti. ¿Otra vez no? Ya ve. Se tiene que decir amén. Porque eso es lo que Él quiere. Gobernar sobre ti. Gobernar tu vida, tus decisiones, todo. Quiere que tú también te entregues a Él absolutamente y no en partes. Las partes que tú quieres entregar solamente. Ese es el concepto Señor, hermanos. Eso quiere decir cuando mencionamos Señor. Eso es lo que estamos diciendo. Aquí está mi vida para ti, para que tú la dirijas como tú quieres. Quiero dejar mi vida a ti, a tus pies, Señor, para que tú la lleves conforme a tu voluntad. Eso es cuando decimos la palabra Señor. Él quiere gobernar también nuestra vida, hermanos. El problema es que la mayoría de los cristianos no entienden el concepto, hermanos, de Kyrios o Señor. O simplemente, hermanos, no lo quieren aceptar. Jesús deja muy en claro ese concepto, hermanos. Vamos a verlo ahora en Lucas 6:46, ya se los había citado Dice, Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Fíjate bien lo que está, es que Jesús aquí está haciendo un cuestionamiento, hermano. Fíjate bien, fíjate cómo dice, ¿por qué? Está preguntando, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Está haciendo una pregunta, hermanos. En pocas palabras, hermanos, Jesús está cuestionando la hipocresía de quienes le decimos o le declaramos como Señor. Eso es lo que está diciendo, hermano. Está haciendo esta pregunta escudriñadora a nuestros corazones. Tú me llamas Señor, pero ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo digo. En pocas palabras, Él quiere dejar claro el concepto de por qué llamar Señor a Jesús. Y es, hermanos, porque nos vamos a someter a Él. Y Él tiene que gobernar nuestras vidas como cristianos. Eso es lo que está diciendo. Y Él está dejando claro el concepto. Una pregunta que va más allá. Que va más allá de nuestra hipocresía, hermanos. De que sí decimos que tenemos un Salvador y que tenemos un Señor. Y cuando oramos decimos Señor y repetimos constantemente Señor. Y Él dice, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Si yo veo tu vida, yo conozco tu vida y tú no haces lo que yo ordeno, lo que yo digo. No tiene caso. Son palabras que simplemente hacen un sonido, pero no tienen efecto. Es algo que el cristiano está repitiendo constantemente, sin ni siquiera, hermanos, tener el concepto del significado de la palabra Señor. Tal vez te has acostumbrado a decir Señor porque has escuchado a otros hermanos que lo dicen. Que cuando estamos orando en la iglesia, estos hermanos dicen, Señor, te pido, y tú piensas, es un título que se escucha bonito, bueno, también yo voy a orar igual, Señor, te pido. No. El decir Señor, hermano, tenemos que entender por completo el concepto, que lo vuelvo a decir, hermanos, es el que gobierna. Eso es Señor. Cuando tú dices a Jesús, Señor, es porque Él gobierna tu vida. Gobierna tu casa. Gobierna todo. Y tú estás sometido a su señorío. Por eso es bien importante, de verdad, conocer el concepto de Señor. Y ten mucho cuidado la próxima vez que diga Señor. O le llame Señor a Jesús. Porque Él cuestionó. ¿Por qué me llama Señor? ¿Por qué me llama Señor, Señor? Si no haces lo que yo digo. En pocas palabras, el llamar al Señor Jesús a decirle Señor, es porque estamos, hermanos, sometidos a su soberanía y es el que nos gobierna.
Eso es lo que Jesús está diciendo. El concepto no es que tú me llames Señor. El concepto de que cuando tú me digas Señor, es porque tú te has rendido a mi soberanía. Es de que yo estoy gobernando tu vida. Entrega total, hermano, de nuestras vidas a Él. Sometiéndonos a su, fíjate bien, entera voluntad. Si no te parece correcto, a mí no me digas nada. Reclámale a Él porque Él es el que lo exige. Si quieres entregarle una parte de tu tiempo, una parte de tu vida, es tu problema. Pero no puedes decir que es tu Señor. Eso sí, tenlo en cuenta. Y si Jesús no es tu Señor, no te engañes, tampoco es tu Salvador. Por eso te decía, le pido a Dios que me dé de verdad de su palabra, porque yo sé que esto va a incomodar mucho a algunos de nosotros. Pero sabes una cosa, hermanos, no me preocupa a mí en lo más mínimo que te incomode. Yo quiero que te lleve a la comprensión y el concepto de lo que significa Señor, para que te rindas a Él de una buena vez, para que Él sea el que gobierne tu vida. Eso es lo que buscamos, hermano. En pocas palabras, es la esencia. En esencia, hay una falta de acción en obediencia que contradice la afirmación de llamarle Señor. Claro, ¿verdad? Pero hoy, como te dije al principio, hermanos, hoy saldrás de aquí comprendiendo este concepto de Señor y no tendrás jamás excusa alguna delante de Jesús, porque va a haber alguien que te lo va a explicar hoy, este concepto de Señor. Y vamos, hermanos, ahora sí al primer encabezado. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 1. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice, y entraron en Capernaum. Dice, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Este primer encabezado, hermanos, estamos hablando del señorío de Jesús sobre los rabinos y sus interpretaciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice que el Señor Jesús, hermanos, llegó a una sinagoga. No te voy a leer todo el capítulo. A otra vez te lo dejo de tarea. Léelo en tu casa para que lo comprendas. Nada más te voy a citar los textos donde nos muestra su señorío, el Señor Jesús. ¿Sí? Y en este caso, el Señor Jesús y su señorío sobre los rabinos y sus interpretaciones. ¿Sí? Bueno. Jesús dice aquí que enseñó en la sinagoga. Vamos a ver un poquito qué es una sinagoga. La sinagoga, hermano, pues en Capernaum, estos lugares aparte de llevar el culto de adoración y estudiar las Sagradas Escrituras en día sábado. Para eso utilizaban las sinagogas, hermano. Era un lugar de adoración en el día sábado y también estudiaban las Sagradas Escrituras ese día. Podían entrar muchas personas ese día y ellos, los rabinos, ellos se encargaban de darle la palabra a las personas que quisieran participar e interpretar la palabra de Dios. Y entró el Señor Jesús a esta sinagoga. Él sabía que así se llevaban a cabo las situaciones, o así es como se llevaba en la sinagoga, la adoración y la enseñanza de las Escrituras. Y le tocó la oportunidad al Señor Jesús, le dieron la oportunidad de dar una enseñanza. Y aunque aquí, hermanos, realmente Marcos no nos especifica cuál fue la enseñanza de Jesús. No nos especifica. Lo que sí nos dice es lo que causaban las enseñanzas de Jesús. Si tú te fijas, él dice que era admirado. Cuando él empezaba a hablar, interpretando la palabra del Señor, él hablaba y la interpretaba y ellos dicen que se sorprendían. Lo que sí causaba, hermanos, era asombro entre los que estaban escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque los rabinos estaban muy limitados, hermano. Déjame decirte, yo pensé que
que realmente ellos eran unas personas que comprendían todo, pero no, hermanos. De hecho, ellos citaban a otros rabinos. Ellos llegaban y hablaban, pero ellos decían, como dice el rabino tal. ¿Sí me explico? Y Jesús no hacía esto. Jesús él decía, así dice el Señor. ¿Sí me explico? Es algo muy diferente. Por eso se sorprendían y era lo que causaba, ¿no? Sorpresa y todos se quedaban perplejos. ¿Pero qué está diciendo? O sea, él hablaba con autoridad. Y no como los rabinos, que ellos decían, bueno, es que tal dice así y al tal dice así. No, el Señor Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y nosotros basta saber, hermanos, cómo es como el Jesús predicaba. Y yo creo que si ponemos atención nos damos cuenta, hermano, lo que Él hacía. Pero al Señor Jesús le tocó, hermanos, estar dando una enseñanza respecto a las Escrituras y sorprendió en gran manera. A todos los que escuchaban su mensaje, hermanos, de verdad, sí resaltaba, y es lo que Marcos quiere hacer, resaltar lo que causaban las palabras de Jesús, hermano. La audiencia, al escuchar la enseñanza de Jesús, ¿sabes qué pasaba? Conmovía los corazones y mentes de los asistentes, hermano. Las gentes que escuchaban este mensaje de Jesús, hermanos, se quedaban perplejas, sorprendidas, boquiabiertas, confundidas al escuchar la enseñanza de Jesús. Y es que nosotros sabemos cómo enseñaba el Señor Jesús, hermano. Mira, tan sencillo es, voy a recordar un poquito, cómo enseñaba Él, por ejemplo, en el Sermón del Monte. No lo voy a citar porque todavía tenemos mucho que explicar, pero nada más quiero darte una muestra de cómo Jesús interpretaba la palabra y cómo hablaba la palabra, cómo la predicaba. Y Él en el Sermón del Monte decía, si recuerdas, ¿oíste que fue dicho? ¿Si recuerdas que dice Él? ¿Oíste que fue dicho esto? Él decía, pero yo os digo. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo, ellos tienen esta interpretación de la palabra, pero la interpretación que verdaderamente vale es la que voy a dar yo hoy. Esa es la verdadera interpretación de las Escrituras, esta que estoy dando yo hoy. Porque Jesús les decía, ¿oíste que fue dicho esto? Pues yo te digo hoy esto. Él tomó el señorío sobre las enseñanzas, hermanos, de los rabinos. Por eso sorprendía. Porque Él tenía el señorío, hermanos, sobre todas estas personas que enseñaban. Y lo mostraba, hermanos. En pocas palabras, Jesús les decía, yo traigo la única y correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la única que tiene validez. Así de sencillo, hermanos. Jesús vino a declarar todos los misterios, hermano. Todo lo que causaba confusión, esas enseñanzas, Él vino y las aclaró, hermano. Y a veces parecen unas enseñanzas muy fuertes, muy duras. Sobre todo, cuando el Señor dijo, ¿verdad? Algunos dicen, o dice la ley, no adulterarás. Y yo te voy a dar la interpretación. Cualquiera que vea a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí ves por qué se sorprendían? Cuando escuchaban a Jesús, todos se sorprendían. Porque Él decía, esta es la verdadera interpretación de la palabra. En pocas palabras, hermanos, Jesús como Señor demostró su señorío sobre los rabinos y sus interpretaciones bíblicas de sus escritos. Y vemos, hermano, que no hay objeción. Al contrario, les sorprendía. Incluso los mismos rabinos decían, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Quién se cree? ¿Se hace igual a Dios? Por eso decían esto. Porque Él, hermanos, mostró su señorío ante todas estas personas. Que se sentían los que sabían. Que eran los que llevaban el control de la vida del pueblo. Y dijo Jesús, no es así, es así. Mostrando su señorío. Y es que este capítulo nos va a mostrar el señorío de Jesús en muchas cosas, hermano. Por eso escogí, de hecho, estos pasajes, hermanos. Porque aquí ya fue lo primero, que Él tomó el señorío sobre los maestros.
de la ley, sobre los rabinos. Pero luego en el versículo 23, sí le tiene ahí, hermano, quiero que sí esté siguiendo. En el versículo 23, algo sorprendente. Ese día, ¿alguien lo tiene ahí el versículo 23? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Pero había una sinagoga, Sí. Pero había una sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Sí ves? Fíjate todo lo que ocurre. Él llega, le dan la oportunidad de hablar y él toma el señorío sobre los rabinos que están ahí. Y luego algo que a mí me sorprendió, no sé si tú al leerlo te haya sorprendido también, hermanos. Pero Jesús está ahí dando la enseñanza y él causa algo que todos se sorprenden al ver su señorío. Pero luego, ¿no te sorprende que en una sinagoga se encuentre un endemoniado? Los endemoniados podían estar en cualquier otro lugar, hermanos. O tú más bien tú puedes encontrar un endemoniado en otro lugar, pero en una sinagoga. En la sinagoga se iba a adorar a Dios. En la sinagoga se iba a aprender de la palabra de Dios. Un endemoniado, imagínate, en una sinagoga. No es común, ¿verdad que no? No es común encontrarlo ahí. Hay textos que nos dicen donde el Señor Jesús liberó a varios endemoniados, pero hay uno de ellos en específico que él se encontraba en un panteón, ahí se encontraba todo loco. Pero en una sinagoga, dice que estaba ahí un endemoniado, hermanos. Un endemoniado en una sinagoga, donde se va a adorar a Dios, donde se va a aprender de la palabra de Dios. Pero esto, hermano, este caso nos lleva a entender que un endemoniado lo puedes encontrar en cualquier lugar, incluso en las iglesias. ¿Serio? Lo puedes encontrar en unas iglesias. Imagínate qué fue lo que pasó aquí. El Señor Jesús está hablando la palabra y este endemoniado está ahí y el demonio que estaba poseyendo a esta persona, ¿qué sucede con él? El demonio dice, oh, yo reconozco esa voz. Yo sé quién es el que está hablando aquí. Tal vez ya tenía mucho tiempo ese endemoniado ahí, que iba a escuchar, iba a adorar, iba a escuchar, tal vez ya tenía mucho tiempo él ahí, pero nunca se había encontrado con Jesús, con el Señor Jesús, nunca se había encontrado ahí, y hoy se encuentra con él. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Empieza a escuchar y dice, oh, ya. En pocas palabras, ¿sabes qué? Dijo ese endemoniado, estoy en problemas. El demonio dijo, estoy en problemas, porque él sabía quién estaba hablando estas palabras. Él sabía quién estaba dando esa enseñanza. Y por eso clamó en alta voz y dijo, él dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sí ves? Él sabía quién estaba ahí. El Señor Jesús. No solamente Jesús el Salvador, el Señor Jesús. Y pronto Jesús le iba a demostrar su señorío. Y pronto Jesús le iba a demostrar que Él es el Señor. Mira, es sorprendente que este demonio tuviera más teología que muchos que dicen conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto lo digo por la forma en cómo se expresó. Fíjate, él dice, primero, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Con eso qué estaba diciendo, hermanos? Él estaba declarando a Jesús, ¿cómo? ¿Cómo quién? No, pero primero le dice esto. Jesús Nazareno. Le está conociendo reconociéndole como la humanidad de Cristo. Su humanidad, Jesús Nazareno.
Y luego cuando le dice, yo sé quién eres el santo de Dios, está reconociendo, hermanos, la divinidad de Cristo. Fíjate qué teología tenía este demonio, más que algunos que leen la Biblia. Él sabía quién era, hermano. Y Jesús, hermano, le dijo Jesús, ¿verdad? Cuando el demonio comienza a gritar, porque yo no me imagino que nada más fue así de que el demonio dijo, ¿quién eres, Jesús? No, él sabía que quién estaba. Y yo estoy seguro que empezó a gritar de temor. Jesús Nazareno. Él empezó a gritar, Jesús Nazareno, yo sé quién eres el santo de Dios. Y todo, imagínate ahí en la sinagoga todo lo que causó. Todas las miradas hacia el endemoniado y hacia Jesús. Y Jesús, hermano, rápido en el versículo 25, Él le dice, cállate y sal de este hombre. Por eso te decía, pronto este demonio iba a saber y a reconocer el señorío de Jesús. Iba a entender que quien estaba hablando ahí era el Señor. Por eso cuando le dice, cállate y sal de este hombre, ¿qué sucedió? El versículo 26 lo dice. El demonio salió, hermanos. Como se dice por ahí, ¿verdad? El demonio salió a la primera y de buena gana. ¿Por qué? Porque es increíble que hasta los demonios conozcan el señorío de Jesús. Es increíble que un demonio entienda lo que significa Señor. En cuanto el Señor le dice, sal de este hombre, rápido salió. Porque Él entiende, Él sabe quién es el Señor, hermanos. Por eso te digo, ahorita vamos leyendo todo este capítulo y ahí, hermanos, se va mostrando el señorío de Cristo. Por eso te digo, hoy vamos a salir de aquí, hermanos, todos entendiendo el significado de Señor. Y ya vimos dos ejemplos. El primero, el Señor Jesús, hermanos, toma señorío sobre las enseñanzas de los rabinos y la interpretación de la Biblia. Y ahora vemos, hermanos, el señorío de Cristo sobre los mismos demonios. Aquellos que quieren saber todo menos algo de Dios, todo en contra de Dios, todo lo que se llame Dios aborrecen. Y mira, ellos se dieron cuenta quién es el Señor Jesús. Salieron de inmediato. No estuvieron luchando ahí con Él. Claro que no. Ellos entienden quién es el Señor. Ellos comprenden el señorío de Cristo, hermano. Imagínate nada más lo que ocurrió ahí. Yo nada más imagino, porque lógico no nos da mucha explicación el texto, pero sí, imagínate lo que ocurrió ahí. Que el Señor Jesús le dice al demonio, sal fuera, sal de esta persona, y sale de inmediato. La confusión, ¿quién es este hombre? Mira, los mismos demonios obedecieron. ¿Quién es? Los demonios, hermanos, saben quién es el Señor de señores. Ellos lo saben. Pero tristemente, muchas veces los cristianos que leemos la Biblia constantemente, creo que no lo sabemos. O no lo entendemos. O no queremos entender ese concepto de Señor. Nos encanta el de Salvador, ¿verdad que sí? Cristo mi Salvador. Ahora yo quiero que después de ese estudio digas, Cristo, Jesús, mi Señor. Pero que no sean solamente palabras. Que vengan acompañados de una acción. Que sí realmente sea tu Señor. Vamos al tercer encabezado, hermanos. Ahora vamos a ver el señorío de Jesús ante las enfermedades. Voy a poner un ejemplo de otro pasaje para darnos una mejor idea, porque lo que sigue del Señor Jesús que se enseñorea de las enfermedades es muy corto cuando cura a la suegra de Pedro, pero por eso quise poner este ejemplo, hermano. Tú recuerdas, hermanos, de hecho está en Mateo esto, cuando un centurión del ejército suplicó a Jesús
por la sanación de uno de sus criados. Jesús quiere ir a sanar al tal criado a su casa, porque llega y le dice, Señor, tengo un criado enfermo, quiero que tú le sanes. Y vemos, hermanos, que Jesús está dispuesto a ir y le dice, vamos. Y aquí lo importante, fíjate bien, ¿cómo entiende el centurión el concepto de lo que es Señor? Y es lo que yo quiero que tú también comprendas el día de hoy. Fíjate, hermanos, él le dice, y Jesús está dispuesto a ir a su casa a sanarle. Pero es sorprendente la respuesta del centurión, hermanos. Mira lo que dice el centurión, le dice, Señor, para empezar, Señor, porque él entiende bien este concepto. Señor, yo tengo subordinados o criados y soldados. Cuando yo doy una orden, la acatan a la primera. Él dice, yo entiendo. El concepto de Señor yo lo entiendo. Por eso le dice, no es necesario que tú vayas. Tú solo di la palabra que sane y Él sanará. En pocas palabras, ¿sabes qué estaba diciendo el centurión, hermanos? Tú, Señor, tienes señorío sobre todas las criaturas, sobre todos los elementos de la creación, como la mar, los vientos. Cuando tú das una orden, todo lo existente, visible e invisible, obedece. No hay nada ni nadie que se resista a tu señorío. Eso es lo que estaba diciendo ese centurión, sin tantas palabras que dije yo. ¿Pero por qué? Porque él entendía el concepto de Señor. Basta que tú digas la palabra. No necesitas ir hasta allá, porque yo sé quién eres tú. Tú eres el Señor, que tienes gobierno y potestad ante todo lo creado. Lo que vemos y lo que no vemos. ¿Por qué te digo lo que no vemos? Porque el demonio no se veía, mas en cambio Jesús lo expulsó. Él, hermanos, Jesús tiene el señorío ante todo, ante todos. Por eso es que Él dice, no es necesario que vayas, yo sé quién eres tú. Una palabra tuya es suficiente. Y el Señor Jesús se sorprendió. El Señor Jesús dice, oh, cuánto entendimiento. Él sí está entendiendo lo que yo soy. Yo soy el Señor. No nada más le llamó, Señor, yo sé que tú. No, Él sabe con quién está hablando con el Señor. Por eso dice, no había visto tanta fe, ni siquiera en Israel. Y mira, Él entiende este concepto claramente. ¿Sí? Eso es cuando uno habla y le llama Señor a Jesús. Está entendiendo todo esto, hermano. Bueno, entonces ahora sí vamos al versículo 29. Versículo 29. Ahí nos narra la sanación de la suegra de Pedro. Dice que Jesús, Jacobo, Juan, Andrés, Pedro salen de la sinagoga. Fíjate lo que ocurrió. Primero, ya el señorío se mostró hacia los rabinos. Y luego, su señorío hasta el demonio. Y luego, hermanos, ya de ahí salen y se van a encontrar otra situación, hermanos. Van a la casa de la suegra de Pedro. Llegan ahí, hermanos, y el versículo 31 narra que Jesús solo la tomó de la mano, la levantó y la fiebre desapareció inmediatamente, hermano. Inmediatamente, hermano. ¿Sí ves? Jesús es el Señor. Jesús mostró su señorío aún en las enfermedades o contra las enfermedades. Ya llevamos, hermano, 3 situaciones que ocurren en este solo pasaje. Él llega, hermano, la toma de la mano y de inmediato, hermano, la fiebre le es quitada. Aunque no dice aquí qué le causó la fiebre, pero para que tuviera fiebre alguien tenía que estar muy enfermo. Por lo regular la fiebre da cuando hay una infección. Y tuvo que haber sido una infección muy fuerte porque yo no creo que no haya intentado antes quererse sanar, pero ella aprovechó que Jesús estaba ahí. Pero lo que quiero resaltar del texto, hermanos, es que Jesús, hermanos, muestra su señorío ante las enfermedades. Y es que no quedó ahí, hermanos. Después leemos el versículo 32 y hasta el 34, y ahí nos dice
que la gente se agalopó hacia Jesús. O sea, una vez que se dieron cuenta que Jesús sanó a esta mujer, pues imagínate los que vieron ahí. Fueron y fueron a dar voces y diciendo, aquí hay alguien que sana las enfermedades. Un corredero de gente, dice que se agalopó ahí la gente hacia Jesús, y Jesús sanó, dice ahí, a muchas personas y había sacado muchos demonios, dice el texto. ¿Sí ves? El Señor Jesús, el Señor que toma señorío ante todo y aún ante las enfermedades. El problema hoy en día es que muchas iglesias comienzan a hacer mucha propaganda con esto, ¿verdad? Empiezan a decir, hoy va a ser el día de sanación, y la gente ese día va y llena el lugar, que porque va a haber sanación, porque la gente solamente quiere ser sanada de sus enfermedades. Pero la prioridad de Jesús, hermanos, no es solamente sanar las enfermedades. La prioridad de Jesús es sanarles, perdonarles. En pocas palabras, darles por gracia la salvación. Y aunque ahorita ya vimos, hermanos, que Jesús tiene el poder, que Jesús tiene el señorío con las enfermedades, eso no debe de ser la causa por el cual las personas tienen que buscar a Jesús. Tienen que buscarles porque Jesús es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Por eso yo quiero aprovechar este momento y de verdad sí, hacer una invitación a los que nos están viendo por las redes sociales, que se den cuenta que Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Pero lo más importante es que busques a Jesús por su persona, porque Él puede salvar. Puede salvar de una condenación eterna. Puede salvarte, amigo, de verdad. Él puede salvarte. Pero tienes que ir con un corazón arrepentido de tu maldad. Mostrar un arrepentimiento al Señor y mostrar tu fe, tu confianza en que es suficiente su sacrificio para dar la salvación a la humanidad. Ese es el Jesús que nosotros adoramos, seguimos y amamos. Y es el que yo te invito hoy, que nos ves por las redes sociales, a ese Señor, a ese Jesús, es al que tienes que buscar. Hay algo, hermanos, que hay muchas personas, hermanos, hoy que no reconocen el señorío de Cristo. Y eso lo vemos a diario. Negando, hermanos, la existencia de Dios. ¿Y a qué me refiero con eso de negar la existencia de Dios, hermano? ¿Sabes a qué? A la existencia de Dios. Todas estas personas, hermanos, que les son conocidas como ateos, ¿verdad? Estas personas que son conocidas como ateos, que ellos niegan la existencia de Dios, niegan la existencia de Cristo, es más, ellos dudan de la veracidad de la palabra de Dios. Ellos, hermanos, no reconocen el señorío de Cristo. No lo reconocen. Pero sabes una cosa, hermanos, un día, está escrito, que un día ellos le reconocerán como Señor. Pero ya no para su Salvador. Le reconocerán cuando Él venga, hermanos. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 10, nos dice esto. Un día darán cuentas a Cristo, hermanos, de esto. De que ellos dicen, no existe Dios, no existe Cristo, la Biblia no es la verdad. Lo dicen por una sencilla razón, porque quieren vivir su vida llena de maldad, sin darle cuentas a nadie. Pero estas personas un día, hermano, en Filipenses 2:10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Un día, todas estas personas, hermanos, tendrán que doblar su rodilla y confesar con su lengua, tú eres el Señor. Aunque tristemente, hermanos, no vaya a ser para salvación, pero le van a reconocer,
Porque Jesús es el Señor, hermanos. Pero hay un pasaje, hay dos pasajes que me dan mucha tristeza a mí, me causan mucha tristeza cuando los leo. Y se los he dicho, uno de ellos es Apocalipsis, hermanos, donde el Señor pregunta, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Y la declaración que está ahí escrita es muy dura, hermanos. Es muy dura, porque dice, hermanos, que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida no estará, hermanos, con el Señor y será lanzado al lago de fuego. Y es triste, hermanos. Pero aún me da más tristeza este que les voy a leer. Porque este pasaje nos está hablando, hermanos, o nos va a hablar de aquellos que se dicen cristianos, pero viven autoengañados. Que eso es peor todavía. Todavía los que dicen y niegan la existencia de Dios, la existencia de Cristo, la existencia y la veracidad de la palabra de Dios, todavía ellos no van a estar escritos en el libro de la vida y ellos están conscientes de que si existe un Dios, van a ir a una condenación. Pero este pasaje que voy a leer, este es muy duro y me causa tristeza. ¿Por qué? Porque estos pasajes, hermanos, muestran de que hay muchos que dicen que son cristianos y no lo son. Y va a ser peor para ellos, porque el día que ellos mueran, van a estar confiando de que cierro mis ojos y voy a estar con el Señor, y se van a llevar una sorpresa que no tienen idea. Vamos a ver esa cita en Mateo capítulo 7. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a examinarlo. Amén. Dice, palabras del Señor Jesús, del Señor Jesús. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué triste, hermano. Qué triste. Porque está hablando de personas que estuvieron en una iglesia, que trabajaron en una iglesia, que predicaron la palabra de Dios en la iglesia, que hicieron todo este tipo de cosas. Pero hay un problema aquí. ¿Recuerdas que el Señor Jesús, cuando comenzamos, Él dijo algo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Estas personas son las que se hacen religiosos, de que tengo que acudir a la reunión tal día, de que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Pero no entregaron en su totalidad, no le entregaron en su totalidad a Dios su vida, para que Dios dirigiera su vida. El Señor Jesús no fue su prioridad jamás en la vida. El Señor Jesús no gobernaba su vida, por lo que dice, porque le están llamando Señor, Señor. Y recuerda que dijo el Señor Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Hipócrita. No tiene nada que ver tus palabras con tus hechos. Yo no gobierno tu vida. Tú no quieres que yo gobierne tu vida. Te opones a que yo gobierne tu vida. No me llames Señor. ¿Ahora entiendes por qué te dije al principio? Si Cristo no es tu Señor, olvídate de que es tu Salvador, hermanos. Por lo que estamos leyendo ahorita. Si no es tu Señor, no es tu Salvador y te vas a llevar una sorpresa muy grande ese día. Y yo no quiero ser responsable de esto, hermano. Yo quiero que tú de una vez lo entiendas. Y sepas que no está en que tú vengas a una iglesia y alabes y adores. No.
tienes que entregar tu vida al Señor. Tienes que rendirte al Señor para que Él dirija tu vida. Él tiene que gobernar sobre ti. Absolutamente. No en las cosas que tú quieres nada más. Absolutamente. Porque el contexto o el concepto de Señor es lo que significa. Hermanos, no basta decirle a Jesús Señor para entrar en el reino de los cielos, sino aquel, como lo dice, que obedece los mandatos de Dios, hermano. Él sí. El problema, que como estos estudios no se dan abiertamente, porque muchas veces son muy duros para algunos, esto va a causar que muchos se lleven un día una sorpresa, hermano. Y te voy a decir por qué. Yo conozco muchas personas que estuvieron un día aquí. Y no un año, hermano. Estuvieron 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. Muchos años estuvieron aquí en la iglesia. Y adoraban a Dios y cantaban con nosotros, tenían comunión con nosotros, hablaban como nosotros, pero nunca rindieron sus vidas a Dios. Ellos querían conocer a ese Jesús Salvador solamente, pero nunca les importó tener a Jesús como su Señor. Hicieron de su vida lo que quisieron. Y ahora están allá en la calle, yo me los encuentro. Y es triste encontrarlos con sus caguamas, ya saber que viven con otras personas, se dejaron, no, tantas cosas, hermano. Y es triste para mí ver esto. Pero yo lo que quiero llevarte es que tú entiendas, hermano, hoy el concepto de lo que es Señor, para que tú no te vayas a llevar una sorpresa ese día, porque estas personas, ¿sabes qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, yo soy salvo. Viven como el diablo, hermanos. Pero ellos dicen que son salvos, que porque un día ellos hicieron su confesión en la iglesia, se pararon, agarraron la Biblia, dieron su testimonio, San Juan 3:16, hermanos, les quiero decir que he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Se fue a sentar. Pero nunca Cristo ha sido su Señor. Pero ¿sabes qué? Ellos están allá afuera. ¿Y sabes qué dicen? Yo soy salvo porque Dios no puede mentirme. Él dijo que si yo creía me salvaba. Pero es que ellos han entendido, como te digo, el concepto de Jesús como Salvador, pero no han entendido el concepto de Jesús como Señor. Y aquí vemos que Él dice, no basta que me diga Señor, Señor. El que me dice Señor, Señor, tiene que vivir bajo mi autoridad, bajo mi señorío, tiene que obedecerme, tiene que entregar su vida completa a mí. Entonces soy su Señor. Pero ellos, nada más porque ya no soban los yesos, nada más por eso piensan que ya son salvos. Pero yo no he regresado al catolicismo, hermano. Yo ni al templo me paro. Pero peor, se paran en lugares donde reina el diablo, con alcohol, con de todo tipo de vicios. Es una contradicción muy grande el que tú llames al Señor Jesús y hagas lo que tú quieres. Es una contradicción muy grande, hermanos, de verdad. Al llamar nosotros al Señor Jesús implica más que solo una pronunciación de respeto, hermano. Porque a veces pensamos, cuando le digo a Jesús, Señor, le estoy mostrando respeto. No, es mucho más allá de todo eso, implica mucho más, hermano. Llamar a Jesús Señor quiere decir que tú eres el que me gobierna. Cuando tú le digas a Jesús, Señor, tú le estás diciendo, tú eres el que me gobiernas mi vida. Gobierna mi casa, Señor, gobiernas mi vida, gobierna sobre cada una de mis decisiones. Tú gobierna ahí. Quiere decir, tú tienes el dominio sobre mí, tú eres y serás siempre mi prioridad. Tú ordena que yo obedezco sin cuestionar. A la primera, como lo hizo el demonio. Hermanos, este es el concepto de llamar al Señor, a Jesús Señor, hermanos. Espero que lo entiendas, de verdad. Yo no quiero que te vayas de aquí al no haber entendido eso que estoy diciendo. Hermanos, el Señor Jesús nos compró con su preciosa sangre. Tú ya no eres tu propio dueño para manejar tu vida como tú quieres y las prioridades como tú quieres. Y ver el cristianismo como tú quieres. Tienes que verlo como el Señor nos lo enseña. Olvídate de
evangelio, de ese cristianismo light que te enseñaron en otro lado. Ese no es. Un cristianismo que lo voy a llevar de acorde a mis necesidades, de acuerdo a mis ocupaciones. Estás mal. Entonces el Señor Jesús no es tu Señor. Si tú piensas todavía así, de verdad. Quiere decir que tú ya no vives para ti, hermano, sino para aquel que te compró con su preciosa sangre. Te lo vuelvo a decir, ¿crees que es mucha exigencia la que te estoy diciendo hoy? ¿Crees que es mucha exigencia? Demándasela a Cristo, no a mí, hermano, porque Él es el que nos pide esto. Él lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero no, eso no existe en nuestro vocabulario, aunque seamos cristianos, ¿verdad? No, como yo digo, como yo pienso, yo creo que así estoy bien. No, hermanos. El Señor Jesús dice que tome cada uno su cruz y le siga. Es Él el que lo demanda, hermanos. Este es el verdadero cristianismo que se tiene que predicar en las iglesias. Y no el que tú te has inventado. Porque quiero que sepas que muchos cristianos, hermanos, en las iglesias se han inventado un Jesús, un evangelio y un Señor. Lo han inventado aquí y aquí. Pero no es el que está en la Biblia, hermanos. Tú tal vez te has inventado alguno. En tu mente, en tu corazón duro y rebelde. Un cristianismo a tus comodidades. ¿Cómo? Que se acomode a tus tiempos. Que se acomode a tus propias ideas. Que se acomode a tu propio criterio. Que se acomode a tus propios planes. Que se acomode a tus propios caprichos. Ese es el Señor que tú conoces. Un Señor que te comprenda, que te entienda, que tienes planes, que tiene necesidades y prioridades antes que su señorío. Ese es el que tú quieres. Ese es el que tú te has inventado. Y nadie lo va a sacar de tu corazón si lo sigues endureciendo. Hermanos, déjame decirte que si tú buscas un Señor así, no estás buscando a Jesús, el que se acomode a tus necesidades y comodidades, que entienda tus tiempos. En serio, hermanos, miren, el Señor nos pide, hermanos, oración, nos pide consagración, nos pide que nos alimentemos de su palabra, nos pide que nos reunamos. El Señor Jesús pide esto. Y sabes una cosa, nos hemos inventado un Señor que me entienda. Hoy me duele el pie, hoy me duele el cabello, hoy esto, hoy esto otro. No voy a ir a la reunión. De verdad, hermanos, tú has de decir, ¿y usted qué sabe? Yo te lo estoy mostrando, hermano. Si el Señor Jesús no has aceptado el señorío de Jesús y sigues haciendo tu vida como tú quieres, como tú piensas, y tienes un Señor que has inventado en tu corazón, en tu mente, déjame decirte, hermano, que te vas a llevar esa sorpresa un día. De verdad. Y yo puedo ver que a lo mejor tú sí tienes, hermano, una buena intención del venir y todo esto. Pero si no te has sometido al señorío de Cristo, déjame decirte, hermano, no vas a estar en su presencia. Eso es lo que enseñan las Escrituras. No vas a estar en su presencia. Si Él no ha tenido el señorío en tu vida, no lo vas a tener. Déjate de romanticismos ya. El fin de esta predicación era esa. Déjate de romanticismo, de decir, yo soy salvo, pero no estás sometido al señorío de Cristo. Ten cuidado. Porque tú vas a ver de esos que decir, pero yo me congregaba en tu nombre. Yo predicaba a algunos otros en tu nombre, pero yo hacía esto en tu nombre. Y Él va a decir, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Porque ellos sí querían un Salvador, un Jesús como Salvador, pero nunca aceptaron a un Jesús como su Señor. Cuidado, hermanos.
quiero decirte algo, hermanos. Que sí, Señor, el Señor Jesús hizo una obra redentora en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo unas palabras, si recuerdas que Él dijo, consumado es. La obra por la salvación estaba consumada, hecha ya. Y esa es la que les gusta a muchos cristianos, esa obra hasta ahí. Pero yo quiero recordarte hoy algo, hermano. Nosotros criticamos muchas veces al católico y decimos, es que ellos siguen adorando a Jesús en la cruz, todavía ahí. Sí, pero nosotros también. ¿En qué forma? Te voy a decir en qué forma, porque Jesús no se quedó ahí crucificado. A Jesús lo descolgaron, hermanos, y después lo sepultaron, y después de estar sepultado, Él resucitó el tercer día. Él resucitó el tercer día, y después estuvo 40 días con sus discípulos, y después ascendió al cielo, y ahora está en el cielo, reina y vive para siempre. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores que tiene que gobernar tu vida y tú tienes que entregar tu voluntad a Él. No sigas con ese Jesús que dijo consumado es y ahí se quedó en tu mente. ¡No! Él lo descolgaron, te lo vuelvo a decir, lo descolgaron, lo sepultaron, resucitó el tercer día, ascendió al cielo y fue coronado cuando Él llegó como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es tiempo que tú sepas que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no solo que lo entiendas. Que lo entiendas y que tu palabra, cuando digas Señor, estén reflejando lo que realmente Él es en tu vida. Que Él gobierna tu vida. Y que tú has entregado tu voluntad hacia Él. Ya déjate ese Señor que no sé quién lo metió en tu mente, y yo creo que Satanás, porque yo no creo que un hombre o un cristiano te haya metido a ese. De que tú vas a hacer lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieras, y así vas a hacer las cosas. No, tienes un Señor que te compró. Tienes un Señor al cual le debes todo, lo que tienes, lo que eres y lo que serás. Un Señor. Y más vale, hermanos, de verdad, que a partir de hoy tomes en cuenta esta palabra de Señor. Y sepas el concepto de Señor. Y no te quedes en el concepto solamente de Salvador, hermanos. De Señor. Y ahora que ya conoces el concepto de Señor, yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Estás dispuesto a ser gobernado enteramente, porque ese es el asunto, enteramente por Jesús? ¿Amén? Pues ya, los que no digan amén, más les vale, de verdad que lo hagan. ¿Estás decidido a someterte y rendirte a su solo señorío? Gloria a Dios. Pero si tu respuesta en tu corazón necio fue no, déjame decirte, hermanos, que Jesús no es tu Señor entonces, pero tampoco es tu Salvador. Y no te extrañe que el día del juicio también seas de los que se le diga, nunca te conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero ahora vamos a cerrar con esto, hermano. Es increíble que los demonios, las enfermedades y todos los elementos de este universo le reconozcan como el único Señor y se rindan a la primera su señorío. Y nosotros que le llamamos Padre, mi Dios, mi Salvador, mi Señor, no estemos dispuestos a rendirnos a su señorío. Porque todo aquel, hermanos, que no obedece la voluntad de Cristo y se rinde absolutamente a su señorío, no tendrá ese privilegio, hermano, de verdad, de estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, llamar a Jesús Señor por costumbre o porque suena bonito o porque has escuchado a otros llamarle así en la iglesia, pero hasta hoy Jesús no gobierna tu vida. No te has rendido a su señorío. Déjame decirte que puedes tener, fíjate, hermanos, puedes tener 30 años, 20 años, 15 años, 10 años, 3 años, 5 años, 1 año de acudir a una iglesia. De verdad. Pero Jesús no es tu Señor. De acuerdo al concepto que explicamos ahorita, no estarás en su presencia ese día, hermano. Piénsalo bien. Ese día de la redención eterna, cuando Cristo venga por su única y verdadera iglesia, no tendrás ese privilegio. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de hacerle caso a tu corazón. Deja de hacerle caso a tu mente, de llevar un cristianismo como tú quieres, como tú lo percibes.
llévalo como el Señor lo manda. Para que un día, hermanos, estés en la presencia y que tú llegues y puedas decirle, Señor, Señor, aquí estoy. Y Él te pueda decir, muy bien, pasa al regozo de tu Señor. Y no te vayas a sorprender a que seas uno más, como muchos cristianos religiosos que solamente acuden a la iglesia porque se sienten bien y a gusto, pero no se han sometido al señorío de Cristo. Que el Señor te bendiga, hermanos.